Bienvenidos a la voz de los santos. En el silencio profundo de la historia sagrada, hay una voz que no grita, que no impone, que no conquista con la fuerza, sino que permanece. Una voz que no busca imponerse sobre las demás, sino escuchar, contemplar y amar. Esa voz es la de San Juan Evangelista y Apóstol, el discípulo que no se definió por el ruido de sus acciones, sino por la hondura de su relación con Cristo. Juan no fue simplemente uno más entre los 12, fue aquel que aprendió a descansar su cabeza sobre el pecho del Maestro y a escuchar el latido mismo del corazón de Dios. San Juan fue testigo privilegiado de los momentos más íntimos y decisivos de la vida de Jesús. Estuvo en la gloria del Tabor y en la angustia del Getsemaní, en la mesa de la última cena y al pie de la cruz. Pero más allá de los hechos visibles, Juan fue testigo de algo aún más profundo, del amor llevado hasta el extremo, de la fidelidad que no huye cuando todo parece perdido, de la luz que sigue brillando incluso en la noche más oscura. Su vida nos invita a comprender que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder, ni por la elocuencia, ni por la fuerza, sino por la capacidad de amar hasta el final. Hoy, al adentrarnos en la vida de San Juan, no recorremos simplemente la biografía de un apóstol, sino el itinerario interior de un alma que fue transformada por el encuentro con Cristo. Juan nos enseña que conocer a Jesús no es solo haberlo visto o escuchado, sino haber permanecido con Él. Nos recuerda que la fe madura en la cercanía, en la constancia, en la contemplación silenciosa del misterio. En un mundo marcado por la prisa y la superficialidad, su testimonio nos invita a detenernos, a escuchar y a dejarnos amar por Dios. La vida de San Juan es una llamada a volver al origen, al primer amor, a la verdad que no se impone pero ilumina, a la palabra que no hiere pero transforma. Es una invitación a comprender que el cristianismo no comienza con una doctrina, sino con una relación viva, profunda y personal con Cristo. Juan no solo anunció que Dios es amor, vivió desde esa certeza hasta el final de sus días. Acompañar la historia de San Juan Evangelista es dejarnos conducir hacia una espiritualidad profunda y madura, donde la fe se fortalece en el silencio, donde la esperanza se sostiene incluso al pie de la cruz, y donde el amor se convierte en la señal más clara de que Dios habita entre nosotros. Su vida nos interpela hoy, invitándonos a preguntarnos no cuánto sabemos de Dios, sino cuánto hemos aprendido a amar como Él. San Juan Evangelista nació en un tiempo marcado por el silencio expectante de Dios. No era un silencio vacío, sino cargado de promesas antiguas, de palabras pronunciadas por los profetas y guardadas durante siglos en el corazón del pueblo de Israel. Bajo el dominio del Imperio Romano, la Tierra Santa vivía entre la opresión política y una profunda esperanza espiritual. Era un pueblo cansado de esperar, pero que no había dejado de creer. En ese clima de tensión, anhelo y fe perseverante, Dios comenzó a tejer, de manera discreta, la historia de aquel que sería el apóstol del amor y del misterio. Juan nació en el seno de una familia sencilla, arraigada al trabajo humilde del lago de Galilea. Su padre, Zebedeo, era pescador, su madre, Salomé, una mujer piadosa y cercana al entorno de Jesús. No pertenecían a la élite religiosa ni al poder político, pero estaban profundamente insertos en la vida cotidiana del pueblo creyente. En ese hogar, Juan aprendió desde niño el valor del esfuerzo diario, la obediencia silenciosa y la confianza en la providencia. El lago, con sus aguas cambiantes y su horizonte abierto, fue su primera escuela espiritual. Allí aprendió a esperar, a observar y a reconocer los signos del tiempo. Nació probablemente en Betsaida o en sus alrededores, una región modesta, casi invisible a los ojos del mundo, pero preciosa para los designios de Dios. Como tantas veces en la historia sagrada, el Señor eligió lo pequeño para manifestar lo grande. Juan creció lejos de los centros de poder, pero cerca del corazón del pueblo. Escuchó desde pequeño las Escrituras, los relatos de la creación, del Éxodo, de las promesas hechas a Abraham y a David. Aquellas palabras no eran para él simples historias del pasado, sino una herencia viva que alimentaba su esperanza y moldeaba su interior. El contexto histórico en el que Juan vino al mundo estaba marcado por una profunda contradicción. Externamente, Israel parecía derrotado y sometido, interiormente, ardía el deseo de salvación. El silencio profético de siglos no había apagado la fe, sino que la había purificado. Ese ambiente preparó el alma de Juan para la escucha profunda. Antes de hablar, aprendió a escuchar, antes de anunciar, aprendió a contemplar. Por eso, cuando llegara el momento, su corazón sería capaz de reconocer al Verbo hecho carne. La infancia de Juan transcurrió sin acontecimientos extraordinarios, pero no sin profundidad. Dios lo estaba formando en lo escondido,
en la paciencia del tiempo y en la fidelidad a lo pequeño. Nada parecía indicar el destino que le aguardaba, pero todo en su vida estaba orientado hacia ese encuentro decisivo con Cristo. La misma espera que marcó a su pueblo marcó también su alma, preparando en él un espacio donde el amor de Dios podría habitar sin resistencia. Así, la vida de San Juan no comenzó con un llamado visible ni con signos prodigiosos, sino con una preparación silenciosa y constante. Desde el seno de una familia humilde, en una tierra olvidada, y en un tiempo de anhelo profundo, Dios estaba formando al discípulo que un día reposaría sobre el pecho de su Hijo y revelaría al mundo que Dios es amor. La infancia de San Juan Evangelista se desarrolló en la misma discreción con la que Dios había preparado su nacimiento. Nada en sus primeros años parecía extraordinario a los ojos del mundo, pero en lo profundo de su corazón se estaba gestando una sensibilidad espiritual singular. Juan creció en un ambiente donde el silencio no era vacío, sino espacio de escucha, donde el trabajo no era solo esfuerzo físico, sino escuela de paciencia, y donde la fe no se imponía, sino que se transmitía como un legado vivo. Desde muy joven, Juan mostró una inclinación natural hacia la contemplación. Mientras aprendía el oficio de su padre en las riberas del lago de Galilea, su mirada parecía ir más allá de lo inmediato. El vaivén constante de las aguas, la espera prolongada de la pesca y la incertidumbre de cada jornada fueron moldeando en él un espíritu atento y confiado. Aquella vida sencilla lo entrenó para reconocer que lo esencial no siempre se manifiesta con rapidez, sino que se revela a quienes saben esperar. Esta capacidad de espera interior sería decisiva en su futura relación con Cristo. En el seno familiar, Juan recibió una educación profundamente marcada por la fe de Israel. Las Escrituras, los salmos y las oraciones formaban parte del ritmo cotidiano de su hogar. No se trataba de un conocimiento intelectual frío, sino de una fe encarnada en la vida diaria, transmitida con gestos, con palabras sencillas y con fidelidad constante. Desde niño aprendió que Dios no es una idea distante, sino una presencia que acompaña, sostiene y guía la historia. Esa certeza comenzó a arraigarse silenciosamente en su interior. Los primeros signos de virtud en Juan no se manifestaron en hechos llamativos, sino en una pureza de corazón poco común. Su obediencia no nacía del temor, sino de la confianza, su humildad no era fruto de la inseguridad, sino de una profunda libertad interior. Juan parecía comprender, incluso sin palabras, que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en permanecer fiel. Estas disposiciones interiores fueron creciendo con el paso del tiempo, preparándolo para una entrega total que aún no imaginaba. Su cercanía posterior al movimiento de Juan el Bautista no fue un hecho casual, sino la consecuencia natural de un corazón en búsqueda. Ya desde joven, Juan anhelaba una vida más plena, una verdad que colmara las promesas escuchadas desde la infancia. La llamada a la conversión que resonaba en el desierto encontró en él un terreno fértil, porque su alma ya estaba orientada hacia Dios. No buscaba novedades, sino cumplimiento, no buscaba protagonismo, sino sentido. Dios, en su pedagogía paciente, fue formando a Juan en lo oculto, sin prisas y sin ruido. Cada jornada ordinaria, cada oración repetida, cada silencio vivido con fidelidad, iba ensanchando su corazón. Así, la infancia de Juan se convirtió en una preparación silenciosa, pero profunda, para el encuentro decisivo con Cristo. Nada fue improvisado, nada fue accidental, todo estaba orientado hacia ese momento en el que su vida encontraría su verdadero centro. De este modo, cuando Juan finalmente escuchara la voz de Jesús y decidiera seguirlo, su respuesta sería inmediata y total. No porque todo estuviera claro, sino porque su corazón ya había sido educado en la escucha, en la fidelidad y en el amor. Aquellos primeros signos de virtud, cultivados desde la infancia, florecerían más tarde en una entrega radical, capaz de permanecer junto al Maestro hasta el final y de anunciar, con palabras y con vida, que Dios es amor. El encuentro de San Juan con Jesús no fue un suceso aislado ni un giro repentino sin raíces, fue la respuesta madura a un camino interior que había sido preparado pacientemente desde su infancia. Todo en su vida, el silencio aprendido en Galilea, la espera cultivada en el trabajo diario, la escucha atenta de las Escrituras, había ido afinando su corazón para reconocer la voz de Dios cuando finalmente se manifestara. Por eso, cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y lo llamó el Cordero de Dios, Juan no dudó. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su alma, como la confirmación de una esperanza largamente aguardada. Juan se encontraba en ese momento siguiendo al Bautista, atraído por su llamado a la conversión y por su vida austera, radicalmente orientada hacia Dios. Sin embargo, incluso allí, Juan comprendió que el Bautista no era la meta, sino el umbral. Cuando Jesús pasó ante sus ojos,
No vio solo a un hombre más, sino al cumplimiento de las promesas escuchadas desde niño. Al seguirlo, Juan dio un paso decisivo, dejó de ser simplemente un buscador para convertirse en discípulo. No sabía aún todo lo que implicaba ese seguimiento, pero su corazón estaba dispuesto a aprenderlo caminando. La pregunta de Jesús, ¿qué buscan?, fue más que una invitación, fue un espejo interior. Juan no respondió con palabras elaboradas ni con certezas doctrinales, sino con un deseo profundo: permanecer. ¿Dónde vives?, preguntó, como quien anhela compartir la vida y no solo recibir enseñanzas. Aquella tarde en que se quedó con Jesús marcó el inicio de una relación que transformaría cada dimensión de su existencia. Desde entonces, Juan comprendió que seguir a Cristo no significaba solo acompañarlo en el camino, sino dejar que Él se convirtiera en el centro de todo. Con el paso del tiempo, la vocación de Juan fue adquiriendo una profundidad cada vez mayor. Jesús lo llamó a formar parte del grupo más cercano, junto a Pedro y Santiago, y lo introdujo en momentos de revelación y de prueba. Juan estuvo presente en la Transfiguración, cuando la gloria de Cristo se dejó entrever, y también en el huerto de Getsemaní, donde el sufrimiento y la angustia se hicieron palpables. En ambos extremos, Juan aprendió que el amor verdadero no se aferra solo a la luz, sino que permanece fiel incluso cuando la noche parece imponerse. La relación entre Jesús y Juan se fue convirtiendo en una comunión única. Su sensibilidad espiritual le permitió captar matices que otros discípulos no comprendían plenamente. En la última cena, el gesto de recostarse sobre el pecho del Señor no fue casual ni simbólico únicamente, fue la expresión de una confianza absoluta y de una intimidad nacida del amor. En ese silencio compartido, Juan escuchó el latido del corazón de Cristo, un corazón que ama hasta el extremo y que se entrega sin condiciones. La vocación de Juan no fue una experiencia cómoda ni exenta de pruebas. A diferencia de otros, él no abandonó al Maestro en el momento de la cruz. Permaneció al pie del madero, sosteniendo con su presencia silenciosa el dolor de María y recibiendo de Jesús una misión definitiva: cuidar de su madre como hijo. En ese instante, Juan comprendió que su llamado no era solo seguir, sino permanecer, no era solo anunciar, sino amar hasta el final. Así, la conversión y vocación de San Juan se revelan como la culminación de un largo proceso interior guiado por Dios. Nada fue improvisado, nada fue forzado. Juan respondió con toda su vida a un amor que lo había precedido. Desde aquel primer encuentro, su existencia quedó unida inseparablemente a la de Cristo, y su misión sería dar testimonio fiel de lo que había contemplado, escuchado y vivido, que la vida verdadera se encuentra en el amor que permanece. La misión de San Juan Evangelista se fue revelando con el paso del tiempo como una vocación profundamente interior, nacida de la cercanía íntima con Cristo y sostenida por una fidelidad inquebrantable. Después de haber permanecido junto al Señor en los momentos de gloria y de dolor, después de haber estado al pie de la cruz y de haber recibido a María como madre, Juan comprendió que su llamado no era el del estruendo ni el de los gestos espectaculares, sino el del testimonio silencioso y profundo. Su vida se convirtió en un espacio donde el misterio de Dios podía ser contemplado y transmitido con verdad. A diferencia de otros apóstoles, la tradición no atribuye a San Juan una gran cantidad de milagros visibles realizados por su propia mano. Sin embargo, su mayor obra fue él mismo, un hombre transformado por el amor, capaz de comunicar con palabras sencillas verdades eternas. Juan fue testigo privilegiado de la vida de Jesús, no solo de sus acciones, sino de su corazón. Y ese testimonio, madurado a lo largo de los años, se convirtió en alimento espiritual para la Iglesia naciente. Su evangelio refleja claramente este camino interior. Juan no escribió para informar, sino para revelar. No se limitó a narrar hechos, sino que condujo a los creyentes al significado profundo de lo que había visto y oído. Desde las primeras palabras, cuando proclama que el Verbo existía desde el principio y que se hizo carne, Juan invita al lector a entrar en el misterio del amor eterno de Dios que se acerca al hombre. Cada signo narrado, cada diálogo de Jesús, está cargado de una profundidad espiritual que solo puede brotar de una larga contemplación. Las cartas de San Juan prolongan este mismo mensaje con una sencillez desarmante. En ellas, el apóstol insiste una y otra vez en una verdad esencial: Dios es amor. No como una idea poética, sino como una realidad vivida. Juan enseña que la fe auténtica no se demuestra con palabras grandilocuentes, sino con el amor concreto al hermano. Para él, no hay separación entre creer y amar. Quien dice conocer a Dios pero no ama, se engaña a sí mismo. Esta enseñanza nace de su experiencia personal de haber sido amado primero por Cristo. El libro del Apocalipsis, atribuido a Juan, muestra otra dimensión de su misión. Escrito en un tiempo de persecución,
Cuando los cristianos eran marginados y perseguidos, este texto no busca infundir temor, sino sostener la esperanza. A través de un lenguaje simbólico y profético, Juan revela que, más allá de las apariencias, la historia está en manos de Dios. El Cordero, que fue inmolado, es también el vencedor. Esta visión no nace del miedo, sino de la certeza profunda de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier poder humano. La vida misma de San Juan fue un signo elocuente. Según la tradición, fue el único de los apóstoles que no murió mártir, pero esto no significó una vida exenta de sufrimiento. Conoció el exilio, la incomprensión y la soledad. Su longevidad no fue un privilegio cómodo, sino una misión: permanecer para transmitir, para cuidar a las comunidades, para recordar incansablemente lo esencial. En su vejez, su mensaje se habría reducido a una sola exhortación: amarse unos a otros. En esa simplicidad se condensaba toda su experiencia de Dios. El aporte de San Juan a la Iglesia es, por tanto, profundamente espiritual y permanente. Él enseñó a los cristianos a no quedarse en la superficie de la fe, a no reducir el Evangelio a normas o costumbres, sino a vivirlo como una relación viva con Cristo. Su testimonio invita a una fe que contempla, que permanece y que ama. Juan no solo anunció con palabras que Dios es amor, lo encarnó con su vida entera. Así, la obra de San Juan Evangelista no se mide por hazañas visibles, sino por la profundidad de su legado. Gracias a él, la Iglesia aprendió a mirar a Cristo con los ojos del amor, a reconocer en Jesús al Verbo eterno hecho carne, y a comprender que quien permanece en el amor, permanece en Dios. Ese es el milagro silencioso y eterno de San Juan, un milagro que continúa transformando corazones hasta hoy. La fidelidad de San Juan Evangelista no lo libró del dolor ni de la prueba. Al contrario, su cercanía profunda con Cristo lo condujo a compartir también el peso del rechazo, de la persecución y de la aparente derrota. Después de la muerte y resurrección del Señor, Juan tuvo que aprender a vivir sin la presencia visible de aquel a quien había amado con todo su corazón. Para quien había descansado sobre el pecho de Jesús, la ausencia no fue fácil. Fue una prueba silenciosa, interior, que exigía una fe madura, capaz de sostenerse sin consuelos sensibles. Juan vivió el drama de ver cómo la comunidad cristiana naciente era perseguida, incomprendida y atacada. Las autoridades religiosas y políticas veían en el mensaje del Evangelio una amenaza. Muchos de sus hermanos en la fe fueron encarcelados, expulsados o martirizados. Juan cargó con el dolor de despedir a amigos, de ver derramada la sangre de aquellos con quienes había compartido la misión. A diferencia del martirio inmediato, su prueba fue la del tiempo prolongado, la del sufrimiento que no termina pronto, la de la fidelidad cotidiana cuando el cansancio pesa más que el entusiasmo inicial. La tradición relata que Juan fue perseguido por su fe y finalmente desterrado a la isla de Patmos. El exilio fue una herida profunda, separación de la comunidad, soledad, aislamiento, silencio forzado. Para un pastor y testigo del amor, el destierro significó aprender a amar sin presencia, a servir sin contacto directo, a confiar sin ver los frutos inmediatos. En Patmos, Juan experimentó una de las pruebas más duras del alma, el despojo total, donde solo queda Dios. Sin embargo, fue precisamente en ese contexto de sufrimiento y aparente abandono donde Dios volvió a manifestarse con fuerza. En medio del exilio, Juan recibió la revelación que daría origen al Apocalipsis. Allí comprendió que la historia humana, aunque atravesada por el dolor, no está fuera del control de Dios. La persecución no es la última palabra, ni el poder injusto tiene la victoria final. El Cordero que fue inmolado reina, y su amor sostiene el curso del tiempo. La prueba se transformó en luz, y la noche en revelación. Juan también enfrentó crisis espirituales más sutiles, pero no menos profundas. Vivió el paso de los años, el envejecimiento del cuerpo, la pérdida de fuerzas y la tentación del desánimo. Vio surgir divisiones dentro de las comunidades cristianas, falsas doctrinas y conflictos internos que amenazaban la unidad. Para alguien que había conocido la pureza del amor de Cristo, estas fracturas fueron un dolor profundo. Su respuesta no fue la dureza ni la condena, sino la insistencia paciente en lo esencial, permanecer en el amor y en la verdad. La prueba mayor de San Juan fue permanecer fiel cuando ya no quedaban certezas visibles, cuando la fe debía sostenerse solo en la memoria viva del encuentro con Cristo. No huyó del dolor ni se endureció por la persecución. Dejó que el sufrimiento lo purificara, lo hiciera más transparente, más humilde, más confiado. Así, sus pruebas no apagaron su fe, sino que la profundizaron. En San Juan descubrimos que la santidad no consiste en una vida sin crisis,
sino en una fidelidad que atraviesa la noche sin perder la esperanza. Su testimonio nos recuerda que incluso en el exilio, en la soledad y en la incomprensión, Dios sigue hablando, sigue revelándose y sigue sosteniendo a quienes permanecen en él. La muerte de San Juan Evangelista se presenta envuelta en un profundo silencio, muy distinto al estruendo del martirio que selló la vida de muchos de los apóstoles. Su final no fue violento, pero sí profundamente ofrecido. Después de una vida larga, marcada por la cercanía con Cristo, por el exilio, la persecución y la fidelidad perseverante, Juan llegó al ocaso de sus días como quien ha aprendido a descansar en Dios. Su muerte fue la culminación natural de una existencia entregada por completo al amor. La tradición cristiana sostiene que Juan murió en Efeso, ya anciano, rodeado por la comunidad que había cuidado como un padre. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía firme y luminoso. No necesitaba grandes discursos ni enseñanzas complejas, todo su mensaje se había concentrado en una sola verdad esencial. Se dice que, en sus últimos años, cuando ya no podía caminar ni predicar como antes, pedía que lo llevaran ante los fieles y repetía incansablemente una sola exhortación, que se amaran unos a otros. En esa frase sencilla estaba contenida toda su vida, toda su fe y toda su experiencia con Cristo. La muerte de Juan no fue una despedida triste, sino una entrega serena. Había visto nacer la iglesia, había acompañado su crecimiento, había sufrido por ella y había confiado en que Dios la sostendría más allá de su propia vida. Para quien había descansado sobre el pecho del Señor y había contemplado el misterio del Verbo hecho carne, la muerte no era un abismo desconocido, sino el regreso definitivo al amor que lo había llamado desde el principio. El legado espiritual de San Juan es inmenso y perdurable. A través de su Evangelio, sus cartas y el Apocalipsis, dejó a la Iglesia una mirada profunda y contemplativa sobre Cristo. Enseñó a los creyentes a no conformarse con una fe superficial, a no reducir el cristianismo a normas o estructuras, sino a vivirlo como una relación viva con Dios. Juan nos recordó que la verdad no se impone, se contempla, que la fe no se grita, se vive, y que el amor es el signo más auténtico de la presencia de Dios en el mundo. Su legado no está solo en los textos que escribió, sino en el espíritu que transmitió. Gracias a Juan, la Iglesia aprendió a hablar del amor de Dios no como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta y transformadora. Aprendió que permanecer en Cristo es más importante que realizar grandes obras, y que la fidelidad silenciosa puede ser tan fecunda como el martirio visible. Hasta hoy, San Juan Evangelista sigue guiando a quienes buscan una fe más profunda, más interior y más auténtica. Su vida nos enseña que la santidad no siempre se manifiesta en gestos espectaculares, sino en la constancia del amor vivido día tras día. Su muerte selló una vida entregada, y su legado continúa invitando al mundo a creer que la luz brilla en las tinieblas, y que las tinieblas no han podido apagarla. La vida de San Juan Evangelista nos deja frente a una pregunta que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros con fuerza: ¿desde dónde vivimos nuestra fe? Juan no fue recordado por hazañas externas ni por palabras ruidosas, sino por haber permanecido. Permaneció junto a Cristo cuando otros se alejaron, permaneció al pie de la cruz cuando el miedo dominaba, permaneció fiel cuando la iglesia era frágil y perseguida, y permaneció en el amor incluso cuando los años y el cansancio pesaban sobre su cuerpo. Su camino nos invita a revisar nuestra propia manera de seguir a Cristo. En un mundo marcado por la prisa, la distracción y la superficialidad, San Juan nos recuerda que la fe auténtica nace de la intimidad con Dios. No se trata solo de hacer cosas para Él, sino de estar con Él, de escucharlo, de dejar que su amor transforme lentamente el corazón. Juan nos enseña que la profundidad espiritual no se improvisa, se cultiva en el silencio, en la fidelidad cotidiana y en la permanencia. También nos interpela su enseñanza central: Dios es amor. No como una frase piadosa, sino como una verdad que exige coherencia. Para Juan, no hay verdadera fe sin amor al hermano, ni verdadera espiritualidad sin entrega concreta. Su vida nos confronta con la tentación de vivir una fe teórica, desligada de la caridad, y nos llama a volver a lo esencial: amar como Cristo amó, incluso cuando amar cuesta, incluso cuando no hay reconocimiento. La historia de San Juan nos muestra que la santidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en atravesarlo sin perder la esperanza. Él conoció la ausencia, el exilio, la persecución y la soledad, pero nunca dejó de creer que la luz vence a las tinieblas. Su testimonio nos anima a confiar cuando no entendemos, a permanecer cuando todo invita a huir, y a creer que Dios sigue obrando incluso en las noches más largas. Al contemplar la vida de San Juan Evangelista, somos invitados a preguntarnos con honestidad: ¿permanecemos en el amor? ¿Descansamos nuestro corazón en Cristo? ¿Dejamos que la fe transforme nuestra manera de vivir y de amar?
Su legado no es solo para admirarlo, sino para vivirlo. Porque, como Él nos enseñó con su vida entera, quien permanece en el amor, permanece en Dios. Hoy, al cerrar este recorrido por la vida de San Juan Evangelista y Apóstol, la invitación es clara y directa para cada uno de nosotros. No se trata solo de admirar su historia, ni de conocer más sobre su cercanía con Cristo, sino de dejarnos interpelar por su testimonio. San Juan nos enseña que la fe no es un concepto abstracto, sino una experiencia viva que transforma la manera de amar, de mirar y de vivir. Si este testimonio ha tocado tu corazón, te invitamos a detenerte un momento y preguntarte cómo estás viviendo tu relación con Dios. Permanece, como Juan, en el amor, busca la intimidad con Cristo en el silencio, en la oración y en la fidelidad cotidiana. Permite que su palabra ilumine tus decisiones y que su amor se refleje en tu trato con los demás. Si deseas seguir profundizando la vida de los santos y dejar que sus historias fortalezcan tu fe, te invitamos a suscribirte a este canal, a compartir este video con quienes necesiten una palabra de esperanza y a acompañarnos en este camino de reflexión y espiritualidad. Cada vida santa es una luz encendida para nuestro tiempo, y juntos podemos seguir descubriendo cómo Dios sigue actuando en la historia. Que el testimonio de San Juan Evangelista nos impulse a vivir una fe más profunda, más auténtica y más llena de amor. Permanecer en Cristo es el mayor llamado, y también la mayor promesa.